Les presento la impresora UV EUFIMAKE E1. Compré esta máquina pensando en agregar color a mis proyectos personales y a los productos de mi pequeño negocio, aunque sinceramente casi termino vendiéndola. Así que hoy quiero compartirles mi experiencia real desde el momento en el que llegué a mi taller. Bienvenido a Entre Máquinas, donde te contaré lo bueno, lo malo y todo sin enredos. La mayor parte del tiempo trabajo en mi taller con impresión 3D y algunas veces con máquinas láser, pero desde hace tiempo quería agregar más opciones de color a mis productos. Y sí, con impresión 3D puedes lograr piezas en color, aunque depende muchísimo de la impresora, del filamento y de los tiempos de impresión. Y aunque hoy en día existen sistemas multicolor muy buenos, en muchos casos terminas combinando colores sólidos. Por ejemplo, puedes hacer una cajita de un color sólido o simplemente terminas combinando la base de un color y la tapa de otro. Pero, ¿y qué pasa cuando quieres imprimir patrones, diseños e ilustraciones más complejas sobre una superficie? Tú me dirás, con láser lo puedes hacer. Y sí, con láser puedes crear tonos y contrastes muy interesantes, pero no imprimir color real directamente. Entonces pensé, ¿y si encontrara una máquina que no fuera tan grande, ni se saliera en mi presupuesto como las industriales, pero que me permitiera crear productos con color y experimentar cosas nuevas? Ahí fue cuando encontré el proyecto de UFI en Kickstarter con su impresora UV. La idea me llamó la atención, así que decidí apoyar el proyecto. Y así fue como la EUFIMAKE E1 terminó llegando a mi taller. Al abrir la caja, se nota desde el primer momento que es una máquina robusta, sólida y bien ensamblada. No se siente como un equipo frágil, de plásticos baratos o improvisado. En cuanto al tamaño, es más grande de lo que imaginaba, pero comparada con otras impresoras UV, creo que tiene un tamaño compacto, bastante adecuado para un pequeño taller o negocio en casa. Cabe resaltar que viene con varios accesorios. En mi caso solo compré el laminador. No compré el accesorio rotatorio ya que no se ajusta a mis necesidades de trabajo. En definitiva, puedo decir que la EUFIMAKE es una máquina completa y de muy buena calidad. En cuanto a su facilidad de uso, la máquina realmente no se siente compleja. Simplemente colocas en la cama el objeto que quieres imprimir y listo. No tienes que andar haciendo ajustes complicados, apretando tornillos o instalando accesorios constantemente. El software tiene una interfaz intuitiva y amigable, incluso para alguien que nunca había usado una impresora UV como era mi caso. Prácticamente tomas la foto de la cama, seleccionas el material en el que vas a imprimir, eliges el tipo de tinta que quieres usar y mandas a imprimir. En próximos videos les contaré más en detalle todo esto de lo que les estoy hablando. En general, les puedo decir que el proceso de aprendizaje lo sentí fácil y mucho más sencillo de lo que esperaba. Hasta ese momento, todo iba bien. Así que me puse mano a la obra y empecé a imprimir varios productos. Por ejemplo, un portavasos con un logo, una foto sobre un Canva, entre otros. Al inicio noté que los colores se veían un poco más opacos comparados con una pantalla. Y esto es debido al cambio de colores entre CMYK, que es color magenta, cyan, yellow y black, comparados con los RGB de una pantalla. Ahí fue cuando aprendí algo importante. En impresión UV, todo depende del material, la configuración, la tinta blanca e incluso el acabado de la superficie. Por ejemplo, como pueden ver, esta cajita está hecha con PLA color naranja. Y quería imprimir sobre ella un patrón de naranjas con un fondo blanco. Sin embargo, el resultado que obtuve fue este. El patrón salió correctamente, pero el fondo terminó viéndose más salmón que blanco. Y esto pasó porque agregué solo una capa de blanco. Tenía que agregar más. Pero bueno, a veces fallando también se obtienen resultados interesantes. De hecho, me gusta más así, aunque no era la idea en un comienzo. La buena noticia es que la E1 sí puede lograr colores muy buenos y resultados profesionales. Pero entender todo esto requiere pruebas, configuraciones y mucha práctica. Este tema merece un video completo aparte porque hay muchísimo que explicar.
En fin, luego de algunas impresiones, noté algo que nadie me dijo y que tampoco pensé antes de comprar esta máquina. El olor de la resina. Siempre he trabajado con impresora FDM. Nunca había trabajado con impresoras 3D de resina. Así que yo no estaba familiarizado con este olor. Y en mi caso fue bastante fuerte. A mi esposa y a mí nos empezó a irritar la garganta cada vez que entrábamos al taller. Comenzamos a presentar tos seca y persistente y una sensación de sed. Incluso en mi caso, dolores de cabeza muy fuertes. Esto se sintió bastante incómodo. Ahí entendí algo importante. La resina emite VOCs, que son compuestos o gases químicos que algunas personas perciben más que otras. Y aunque existen filtros HEPA, carbón activado o incluso purificadores de aire, la realidad es que nunca se va del todo, especialmente en espacios pequeños o con exposición constante. Soy consciente de que las impresoras 3D también emiten VOCs, pero en mi experiencia, imprimiendo principalmente PLA, mi cuerpo nunca había tenido una reacción de esta magnitud, ni me había generado síntomas tan evidentes. Por lo que concluí que tanto mi esposa como yo éramos bastante sensibles a este tipo de partículas y gases. Y ahí fue cuando empezó la parte complicada. Con el pasar de los días en el taller los síntomas no mejoraron, así que empezamos a buscar soluciones. Probamos de todo. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue comprar estas mascarillas de 3M o BP100. También diseñé e imprimí este accesorio que se adapta a esta parte de la UFI Make donde va el filtro y que a su vez se conecta con el purificador de stool Safety Pro AP2. Pero aún así, seguíamos sintiendo la irritación. Curiosamente, días después, vi que UFI también planea lanzar un purificador que se conecta a la máquina en una forma muy parecida a la solución que terminé diseñando. Aunque personalmente, sigo teniendo mis dudas de que por sí solo sea suficiente para contrarrestar casos de sensibilidad como el mío. Después, abrimos la ventana de la oficina. Colocamos un ventilador expulsando el aire hacia afuera y agregamos pequeñas bolsas de carbón activado repartidas en diferentes partes del lugar. Y aunque todo eso ayudó bastante, honestamente seguíamos sin sentirnos del todo tranquilos. Especialmente porque no era viable mantener la ventana abierta todo el tiempo. En las noches debía permanecer cerrada. Y al día siguiente, al regresar al taller, apenas abríamos la puerta, se sentía el olor y posteriormente la molestia. En ese momento ya empezábamos a preocuparnos un poco más y a cuestionarnos si era mejor vender la máquina. Recuerda, primero tu salud. Aún así decidí ir un paso más allá. Compré un purificador de aire y un monitor de calidad del aire para medir partículas y VOCs, buscando tener un poco más de tranquilidad sobre el ambiente donde trabajábamos. Y sí, el olor desapareció con todo lo que habíamos hecho, pero la verdad es que la molestia en la garganta, la tos constante y los dolores de cabeza todavía seguían. Les dejo claro que estoy hablando desde mi experiencia. Eso no significa que vaya a ser igual para todos. Así que tomé la última decisión. Después de investigar un poco, compré un sistema cerrado de ventilación para la máquina, de esos que normalmente se usan con impresión 3D. Además, diseñé e imprimí mi propio sistema de extracción para conectar tanto la máquina láser como la UV al purificador Stool Safety Pro AP2 y expulsar el aire hacia el exterior mediante ductos y un ventilador en línea el cual se mantiene encendido todo el tiempo. Y es que aquí pueden ver cómo esta caja de aislamiento se ve contraída debido a la succión constante de aire hacia el exterior. Así, cuando la máquina láser o la UV están funcionando, el sistema de extracción trabaja junto al purificador de stool. Y cuando las máquinas no están en uso, el sistema de extracción continúa trabajando constantemente para mantener el área lo más limpia posible. Finalmente todo cambió. Ahora el aire se expulsa directamente hacia afuera. El ambiente se siente completamente diferente. Nuestro monitor de calidad de aire se mantiene en verde. Y finalmente pudimos utilizar la máquina tranquilos y satisfechos. Porque la verdad es que si esto no funcionaba, probablemente habríamos terminado vendiendo la máquina por nuestra salud. Así que, al final, agradecimos a nuestros cuerpos por avisarnos de que algo no estaba bien. En un próximo video puedo mostrarles el sistema de ventilación si así lo desean. Y aclaro nuevamente, esto no significa que necesariamente vaya a ser tu caso. Probablemente ya tú eres un usuario de impresión 3D de resina o trabajas con resina
y que como muchas otras personas no tienen la sensibilidad a los VOCs que mi esposa y yo tenemos. Pero igualmente creo que esto era algo muy importante que debía mencionar. Y resalto algo que también hay que entender sobre las impresoras UV. Incluso sin imprimir, la máquina sigue haciendo pequeños ciclos internos de mantenimiento y moviendo tinta. Y esto no es exclusivo de la E1. De hecho, todas las impresoras UV profesionales lo hacen. Porque a diferencia de una impresora doméstica común, las impresoras UV necesitan mantenerse activas y moviendo la tinta para evitar dañar el cabezal. De hecho, el enemigo número uno de las impresoras UV no es que impriman mucho, es que se deje de usar. Así que amigos míos, una impresora UV no es como una impresora doméstica común. Tú podrías estar pensando en comprarla porque crees que funciona tipo, la pagas, pasan semanas, luego la enciendes y pones a imprimir y es como si nada. Y en realidad esto no es así. Respecto a los pros y contras de esta máquina, les puedo decir que en lo bueno se puede destacar la versatilidad de materiales con los que puedes trabajar, la posibilidad de imprimir color real directamente sobre muchos tipos de superficie. El software me pareció fácil de usar. Y sobre todo el mundo de posibilidades que te abre para crear nuevos productos y proyectos. En cuanto a lo malo, definitivamente el tema del olor de la resina y los gases VOCs, porque requiere una buena ventilación y en algunas personas puede incluso resultar con mucha sensibilidad o molestia. Por otro lado, las tintas UVs son bastante costosas, comparadas con una impresora común. Además tienen fecha de vencimiento y requieren ciertos cuidados. Por último, le agregaría que es una máquina que necesita sí o sí uso constante y que hace ciclos automáticos de mantenimiento incluso cuando no estás imprimiendo. Si bien esto se puede considerar como una ventaja por el cartucho de limpieza, también lo consideraría como una pequeña desventaja, ya que en cada limpieza consume un mínimo de tinta. En resumen, la Eufy Make E1 es una máquina muy potente y versátil. Incluso se complementa muy bien con otras máquinas de trabajo como las grabadoras láser o las impresoras 3D. Aunque se debe tener en cuenta que es una máquina que exige más responsabilidad y constancia, ya que no es comparable a una impresora doméstica común. Ahora, como opinión personal, si me preguntas si la volvería a comprar, te respondería sí, definitivamente sí. Porque es que después de que ves toda la calidad, el detalle, las grandes cosas que puedes crear con esta máquina, realmente diría que vale la pena. Sin embargo, aprendí algo que nadie te explica en un comienzo. Esta no es una máquina de plug and play o de simplemente conectar y usar, ya que el tema de los gases tóxicos, el olor, la ventilación y el uso constante son cosas que hay que tener en cuenta. Además, los ciclos automáticos de limpieza también representan un consumo constante de tinta. Y entonces, ¿para quién es esta máquina? Si me preguntas, te puedo decir que después de lo que viví con ella, siento que sí es una excelente opción para, por ejemplo, pequeños negocios o personas que produzcan con frecuencia. Marcas que quieran personalizar y diferenciar sus productos. Quienes busquen imprimir directamente sobre distintos materiales. Y personas dispuestas a aprender, experimentar y mantener correctamente el equipo. Pero no creo que sea la mejor opción para hobby casual o un uso muy ocasional, especialmente si la máquina pasará mucho tiempo sin utilizarse. A no ser que te llame la atención y tenga el presupuesto suficiente para comprarla sin necesariamente esperar un retorno de la inversión. Personas que buscan una experiencia simplemente de conectar y usar. O sencillamente para personas que no quieren lidiar con el tema de la tinta UV, el manejo de la ventilación en espacios reducidos y el tema de los VOCs. Antes de terminar, quiero aclarar que hice este video principalmente para compartirles mi experiencia inicial y más personal con la máquina. Esto antes de entrar en reviews más detallados y demostrar todo el potencial de las cosas que se pueden hacer con esta impresora UV. En los próximos videos te mostraré todas las impresiones que se pueden hacer en todo tipo de materiales, el sistema de ventilación que terminé utilizando y varios proyectos muy divertidos que se pueden crear con esta máquina. Así que si estás pensando en comprarla o simplemente quieres ver todo lo que se puede hacer con una impresora como esta, quédate que esto apenas empieza. Y si este video te gustó o te ayudó de alguna manera, dale like y me ayudaría muchísimo que te suscribieras y me acompañaras en todo este proceso aquí en Entre Máquinas.